sin entrar tanto en detalles, voy a hablar un poco más del aspecto energético, de las emociones, que es la parte que más me toca a mí de cuando las trato, porque a veces está la parte, bueno, de la biodecodificación, que estudia la parte que las emociones enferman el cuerpo y cómo lo hacen. Elena, bienvenida. Pero yo voy a hablar un poco más de la parte energética y sutil de las emociones, pero intentar echar un poquito de claridad y de luz sobre de qué se tratan y qué se puede hacer con ellas, ¿no? ¿Qué son? ¿Para qué nos...? Ricardo, bienvenido. Bueno, ya puedo ir arrancando, ¿no? Ya somos varios. Igual se van a ir sumando. Eh, Voy a arrancar un poquito. Lo voy a encarar como a mí me gusta en realidad hablar del tema de las emociones y es sin entrar tanto en detalles. Bueno, hoy les voy a recomendar un libro que yo uso de referencia, eso les va a venir muy bien. Un libro que habla de las dolencias y enfermedades, cuál es el trasfondo emocional de cada dolencia y enfermedad, de cada dolencia o enfermedad, de cada diagnóstico que tengamos físico, ¿sí? Milagros, ¿cómo estás? Así que yo les voy a recomendar más adelante ese libro para que tengan referencia de dónde sacar información para saber el trasfondo emocional de cada patología, enfermedad o dolencia que estén transitando a nivel físico. Pero voy a empezar a darle la visión que a mí me gusta de qué son las emociones, pero lo más importante para entenderlas un poquito más ampliamente, un poquito más, qué son las emociones en sí. Las emociones, porque todos hablamos de las emociones, todos las conocemos, en mayor o menor medida, pero le voy a dar un pantallazo y un panorama medio completo para poder hacer un entendimiento un poquito más amplio de ellas. Esa es la idea de hoy. Las emociones son la manifestación energética de nuestra parte terrenal. Es como la manifestación, el contenido energético y fluido de nuestra vida terrenal. Es la manifestación energética de nuestro ser, de nuestra alma. Es decir, el cuerpo físico es la manifestación estructurada, el envase. Las emociones es el contenido, es la energía que se mueve por dentro, y la mente es la estructura ya un poco más conectada con lo superior, porque ya no es una estructura físicamente manifestada, pero sí tiene incidencia en esta realidad física cuando se manifiesta lo mental y lo que yo pienso. Este, en realidad las emociones como decía, es el contenido de nuestra experiencia de vida. Las emociones es como nosotros procesamos la realidad, cómo la sentimos, cómo la vemos y cómo la experimentamos. O sea, cómo interpretamos en sensaciones la realidad que vivimos. Porque una cosa es lo que yo pienso, otra cosa es lo que yo siento y otra cosa a veces es lo que manifiesta mi cuerpo. Siempre está conectado eso y está unido, pero no siempre somos conscientes de esa unión. Entonces, la mente nos da un tipo de información, un tipo de panorama sí, de panorama o de diagnóstico de cómo vemos la realidad, cómo la concebimos, cuál es nuestra cosmovisión de la realidad. Las emociones nos dicen cómo la sentimos y nuestro cuerpo nos dice cómo la vivimos, cómo la pensamos, cómo la sentimos y cómo la vivimos. Entonces, en cada instancia tenemos diferentes informaciones de nosotros mismos y como son cuerpos, si bien están todos unidos, nosotros acá podemos separar por lo menos el entendimiento y el análisis de cada uno. Como son cuerpos diferentes, también se manifiestan en diferentes frecuencias. Yo para tratar mi cuerpo físico tengo que hacer ciertas cosas, para tratar mi cuerpo emocional otras cosas y para tratar mi cuerpo mental otras cosas. Eso es a lo que me refiero. Cada cuerpo se manifiesta en patrones y en parámetros diferentes, aunque está todo unido. Las emociones están condicionadas por la mente, por cómo yo pienso. O sea que emocionalmente cómo yo voy a sentir esta realidad y la vida y las cosas que me pasan está condicionado por mi sistema de creencias, por lo que yo aprendí, por lo que me enseñaron o por cómo yo concibo la vida, cómo yo la veo. Una experiencia, una circunstancia, una situación a mí me va a provocar ciertas emociones, a otra persona otras y a otra persona otras. Si es una experiencia muy intensa o muy clara en una dirección,
Vamos a coincidir en un punto en algunos sentires, pero todos la vamos a percibir de manera diferente en cuanto al sentir, porque todos pensamos de manera diferente, porque todos tenemos diferente crianza y diferente sistema de creencias. Entonces, las emociones, cuando hablamos de emociones, no son los sentimientos, ¿sí? Tanto las emociones como los sentimientos se manifiestan en el cuerpo, pero las emociones son del cuerpo, los sentimientos son del alma, son del corazón. Es otra vibración energética más sutil, de mayor vibración. Bueno, quien conoce los chakras, en el centro del pecho está el cardíaco, el chakra cardíaco, ahí se manifiestan los sentimientos. El que le sigue para abajo, en la boca del estómago, es el plexo solar, ese es el mental inferior, los pensamientos. El siguiente para abajo, que está sobre la pelvis, en la parte baja de la panza, del ombligo 4 dedos para abajo, ese es el sacro, ese es el chakra de las emociones. Y el raíz, que está entre las piernas, hacia abajo, que apunta hacia abajo, es el raíz, el del cuerpo físico. Entonces eso es lo que yo le decía, lo que yo le explicaba hoy. Depende cómo pensamos en el mental inferior, es cómo sentimos, por ende cómo está nuestro cuerpo. Los sentimientos no están condicionados por mi mente, los sentimientos están en otra frecuencia, en otra vibración. Entonces son sentires también energéticos y sutiles, pero de una vibración completamente diferente los sentimientos que las emociones. Entonces, las emociones están condicionadas por cómo pensamos, los sentimientos no. Los sentimientos profundos, puros, ¿no? A veces cuando hablamos, hola Edu, ¿te conectaste? A veces cuando hablamos de sentimientos, a veces confundimos lo que es el sentir de mis emociones o el sentir superficial con el sentir más puro de nuestro corazón. Cuando yo descubro lo que yo siento como impulso puro de mi corazón, no hay dudas para eso, no hay contraposición, no hay análisis que le quepa y no hay emoción que lo detenga. Entonces, eso, cuando hablamos de sentimientos, hablamos de una vibración desde el cardíaco. Cuando hablamos de emociones, hablamos de una vibración del chakra sacro, el que está sobre la pelvis. Son frecuencias completamente diferentes. Entonces, no es que sea una mejor que otra, nos arrojan diferente información sobre la realidad que vivimos, o mejor dicho, nos arrojan diferente información de cómo procesamos la realidad esta que nos tocó. Por qué las emociones están condicionadas por nuestra mente, por lo que nos enseñan nuestros padres, por el núcleo social, cultural, económico, o sea, en el barrio que nacimos, el lugar todo, está condicionado en nuestras emociones. Sentimos la realidad en las emociones de acuerdo a cómo nos criaron. Ahora sentimos los sentimientos de esta realidad de acuerdo a lo que es nuestra alma. Entonces, si bien no está condicionado por nuestro mental, está conectado con nuestra alma. O sea que también los sentimientos nos reflejan lo que somos, pero lo que somos en un aspecto más esencial. No sé si se va entendiendo bien. Las emociones en sí es energía más sutil. El cuerpo físico, el cuerpo terrenal tiene varios tipos de energía sutil, energía eléctrica, energía del aura, el campo. Entonces hay muchas energías puestas en este cuerpo funcionando, ¿verdad? Entonces las emociones es la energía del sentir, de los sentimientos, de los sentires emocionales que pertenecen al cuerpo, que pertenecen a esta encarnación, a esta realidad de este tercer plano, junto con la mente y con el cuerpo, que se desarrollan y se apagan con cada nacimiento y la muerte, ¿no? No es algo que continúa las emociones. Pero lo que yo aprenda de mis emociones, lo que yo transite de mis emociones y lo que yo transite de mis pensamientos y de mis acciones en la vida, tiene su incidencia y su aprendizaje en el alma, que eso sí, ¿se entiende? Gracias Andrés. Que eso sí es lo eterno. O sea, el alma se nutre con cada aprendizaje que yo hago terrenalmente. Y terrenalmente en mi vida cotidiana lo más importante son las emociones. Es lo más importante. Por más de que creamos que no es así o nos hayan instruido para que sea de otra manera, las emociones es lo más importante porque es lo que le da más sentido a nuestra realidad. ¿Qué sentimos? ¿Qué siento? La información de mi experiencia de vida está, la más importante es en lo que yo siento en cuanto a las emociones, no en lo que pienso de eso. Lo que pienso de eso lo puedo acomodar, lo puedo me puedo como autoengañar, como hacer trampa y pensar, interpretarlo de muchas maneras diferentes. De hecho, interpretarlo
más de acorde o más con mayor beneficio para mi ego, para salirme con la mía o para no verme desafiado. Las emociones no. Las emociones yo no las puedo controlar de esa manera. Las emociones no puedo determinar que ellas sean lo que yo quiero. Las emociones van a ser el resultado de mi experiencia de vida, o sea, de mi formación de la niñez, de cómo procesé los impactos y las heridas emocionales y después del desarrollo que yo hice en mi vida adulta de aprendizaje, de autoconocimiento, de sanación que eventualmente puedo haber necesitado o no. En cada caso es distinto. Las emociones es el resultado de todo ese recorrido en donde nosotros no tenemos tanto control, pero sí tenemos nosotros, hay algo que se llama inteligencia emocional, que es de qué manera administramos y manejamos las emociones. Igual yo lo quiero enfocar a lo que se refiere a la sanación, que yo hago, que es una sanación emocional y energética profunda. Energética profunda porque la sanación, cuando yo me conecto con una persona, llega al origen del problema, como les explicaba en el vivo anterior, pero la experiencia terrenal o tangible que marca, lo que marca a la persona es emocional. Por ejemplo, puedo observar en un karma algo que viene planteado de quién sabe qué vida, veo la imagen, la información, el patrón, el registro. Algo que viene viajando en el árbol genealógico, algo que viene viajando este, en el ADN espiritual de esa familia. Sin embargo, la persona lo hace carne, lo hace vivencia, como es concreta, física, lo hace carne, como se dice, para después poder transitarlo de la manera que lo necesite a través de un evento emocional, físico y emocional, ¿no? La experiencia física deja el impacto en las emociones y eso es después lo que yo de grande necesito revertir, resolver o transformar. Porque lo más importante, o sea, lo más determinante para mi perfil emocional de adulto es que las experiencias de niño o de mis primeros años de vida me fueron marcando y generando impactos y heridas emocionales que cuando yo las viví no sabía cómo administrar esas emociones. Entonces lo que hago es, sin ser consciente, me las acumulo porque las quiero. Susana, ¿cómo estás? Las quiero guardar, no las quiero sentir, me quiero sentir seguro, a salvo, no revivir una y otra vez las sensaciones y los sentimientos feos de sentir, las emociones negativas. Entonces yo las acumulo, las esquivo, miro para otro lado. Bueno, esas emociones cuando se generaron, esos impactos, esas heridas emocionales, cuando se generaron, yo no tenía tantos recursos para entenderlas, para aceptarlas, para liberarlas. De grande sí, los tengo y si no los tengo los aprendo. Pero de grande yo tengo que ir a ese núcleo emocional y ver y sentirlo, tomar contacto con ese núcleo emocional como quedó guardado y ahí poder liberarlo con la conciencia y el entendimiento que puedo tener hoy. Adriana, ¿cómo andás? Con la conciencia y el entendimiento que puedo tener hoy como adulto, y por ende puedo tratar completamente diferente una emoción que cuando me tocó vivir esa experiencia yo tenía 3 años, 5 años, no tenía el recorrido y el entendimiento ni la madurez obviamente terrenal como para poder entender eso de una manera más amplia. Me llegó, me impactó y así quedó ese registro grabado en mis emociones y eso me deja marcado para el resto de mi vida en el sentido de que todas las experiencias que se emparenten internamente o en mi interpretación con eso que yo viví, me va a activar ese mismo sentir, que puede ser un sentir de dolor, de tristeza, de abandono. Bueno, entonces ese sentir, yo para el de grande lo que tengo que hacer es liberarme de esa emoción que quedó de esa manera o de esa herida emocional. ¿Cómo lo hago? Volviendo a tomar contacto con el núcleo de esa herida para perdonar, para, ¿cómo decirlo?, liberarlo, aceptarlo. Hay muchas formas. Lo más importante es perdonar y aceptar y eso pasa a integrar mi aprendizaje de luz en vez de quedar fortaleciendo mi sombra o mi dolor. Entonces, cuando en la terapia que yo hago lo que los acompaño es hacer contacto con esa emoción de manera no muy intensa o no violenta, no siempre es que se haga catarsis, simplemente hay que tocar eso con otra conciencia, con la conciencia que podemos tener hoy, tocar eso para liberarlo y entenderlo y procesarlo internamente de otra manera. La inmensa mayoría de las veces con tocar las emociones que quedaron guardadas en el momento que yo no sabía cómo manejarme, solo con tocarlas mi conciencia ya las transforma,
porque ahora yo estoy conectado con otra conciencia, con otro entendimiento, con otra luz. Entonces ni siquiera se requieren muchos procesos de profundización o de entendimientos más amplios, pero sí se requiere tener la determinación o el valor de alcanzar esas heridas y tocarlas, que solo con tocarlas a veces se sanan. ¿Por qué las emociones o de qué manera las emociones enferman el cuerpito? ¿Por qué nos enferman? Porque este, queda ese registro guardado en eh, en el campo energético de nuestro cuerpo emocional. Ese registro está sobre el cuerpo. De hecho, es el primer cuerpo del aura, el cuerpo sutil, donde se manifiestan las enfermedades y eso. Bueno, queda esa impronta emocional en el cuerpo, en la parte energética del cuerpo, donde se generó esa emoción. Por ejemplo, mucho enojo, mucha rabia va para el hígado o para la vesícula. Igual yo no manejo mucho la asociación de emociones con los órganos, ahora les voy a decir dónde lo pueden conocer mejor. Lo que digo es que la emoción queda atrapada, queda encapsulada, una herida emocional o un impacto emocional. Eso genera un estado energético en ese sector del cuerpo donde se aloja esa experiencia energética, ese patrón, que queda generando una forma de energía, un comportamiento de la energía, que eso hace que el cuerpo responda a eso constantemente de maneras que no estaba programado o naturalmente no estaba prediseñado para funcionar. Entonces eso con el correr del tiempo es lo que genera que el cuerpo funcione de diferentes maneras o disfuncione, como quien dice, o genere que el flujo sano del cuerpo no esté fluyendo como corresponde, porque tenemos emociones, por ejemplo la angustia se siente en el pecho, entonces o una profunda tristeza se siente en el pecho. Cuando la emoción que yo vivo la siento y la aprieto, la guardo, queda ese registro en mi pecho y con el correr del tiempo me puede generar problemas respiratorios, de bronquitis, asma, por ejemplo, porque la emoción quedó trancada en el lugar del cuerpo donde se siente o donde se manifiesta. Hola, Mariela, ¿cómo estás? Marianela, perdón. Marianela, ¿cómo estás? Donde quedó en esa parte del cuerpo alojada esa emoción. Entonces, nosotros no somos conscientes de eso. Cuando somos chicos no nos pasan esas cosas y no nos damos cuenta. Simplemente lo podemos revertir o descubrirlo cuando de grandes podemos saber qué el cuerpo nos está expresando con su comportamiento. Por ejemplo, si yo tengo una disfunción de gastritis en el estómago, en la boca del estómago, saber qué emoción, qué energía está actuando en mi cuerpo y de qué manera para que mi cuerpo manifieste ese exceso de funciones, bueno, mentales en este caso, porque es el chakra, el plexo de la boca del estómago es el chakra mental. Entonces, ese exceso de mental, ese exceso de fuego, qué emociones provocan, que ahí también está el cordón umbilical, o sea que son problemas con la madre, qué exceso de emoción, qué emoción, perdón, genera el exceso de funcionamiento en mi cuerpo para que se irrite, para que esté más con un pH diferente, para que esté con tanta función en los jugos gástricos que llegue a inclusive generar heridas en la pared del estómago. Eso que gastritis, que terminan siendo úlceras, en realidad tiene todo un recorrido para atrás que yo puedo ir revelando y atenderlo en el origen emocional donde eso está, para que mi cuerpo se libere de ese funcionamiento que ya no le es sano, que no le resulta sano. Por ejemplo, para saber eso, le voy a recomendar un libro que está en internet para descargar en PDF, y si no me lo piden, que se llama El Gran Diccionario de las Dolencias y Enfermedades. Ese diccionario lo que hace es, frente a cada diagnóstico, dolencia o enfermedad, nos dice cuál es el trasfondo emocional que tenemos que descubrir, que revelar, o sea, cuál es el funcionamiento, y al traerlo al consciente, muchas veces ya conseguimos liberarlo, entonces el cuerpo se libera. Una enfermedad en el cuerpo físico no es algo que empezó a estar mal cuando se enfermó el cuerpo. Cuando se enfermó el cuerpo es cuando eso empezó a sanar, porque empezó a salir de donde estaba, empezó a manifestarse en las células, en la energía corporal,
cuando antes estaba en mi energía emocional o sutil y en mi energía mental. Entonces, y eso puede venir de antes, inclusive del alma, del espíritu, del karma, o del árbol genealógico, y se manifiesta en mi cuerpo de esa manera. Entonces, las emociones no nos enferman. Esto grábenselo, grábenselo, esto está bueno. Las emociones no nos enferman, lo que nos enferma es a reprimirlas, a contenerlas, a aguantarlas. Las heridas emocionales sin sanar nos terminan generando dificultades en funcionamientos dispares en la energía corporal y después el cuerpo se descompensa y se enferma por eso. Pero no es que las emociones nos enfermen, porque si imagínense si a esta realidad que venimos, que lo principal o lo más determinante es que sientamos las emociones y esas emociones tienen como cometido enfermarnos, sería una tortura. Es como si viniéramos directamente a una tortura. En realidad no. Lo que venimos es a sentir emociones positivas y sentir emociones negativas o feas de sentir. Las emociones positivas lo que hay que hacer es expandirlas, porque expande mi cuerpo, lo llenan de luz, de alegría, de expansión, no hay problema con eso. Las emociones negativas, que yo hago todo tipo de artimañas para no sentirlas, son las que yo tengo que aprender a integrar, las que tengo que aprender a asumir, las que tengo que aprender cuál es su mensaje, para que entender que tienen un cometido, que no está mal si yo estoy triste, que no está mal si tengo miedo, no está mal si estoy en un estado de depresión, de angustia, no está mal. Las emociones en sí no nos enferman. Lo que puede enfermar son los estados permanentes de una emoción que en realidad genera disfunciones o movimientos energéticos que no son sanos o que no son los naturales primarios. No sé si se entendió eso, si lo logré explicar bien. Las emociones en realidad lo que nos piden es que las sientamos, que las vivamos. Cuando yo siento mi emoción y desde el sentirla me animo a ver qué me provocó eso y después decido si quiero o no volver a transitarlo, o sea, decido diferente, así es como yo cambio y así es como yo aprendo de las emociones. Las emociones no siempre son para procesarlas en mi foro interior o liberarme de ellas porque no. A veces yo me libero de las emociones negativas o feas de sentir, decidiendo no tomar los mismos caminos que me llevan a sentirme de esa manera. Y ahí está el desafío de vida, ahí está el desafío para que yo aprenda, ahí está el desafío cuando yo cambio, cuando yo transformo mi realidad de la manera simple. Hola Isabel, ¿cómo estás? De la manera, Silvia, perdón, Isabel, porque dice Isabel ahí, Silvia, ¿andas bien? Después te llamo. El cometido de las emociones es que yo sienta lo que tengo que sentir con ellas. Cuando las siento, descubro si eso que sentí es lo que yo quiero para mí o no. Y después decido diferente mi realidad o mi situación, tomo las decisiones y hago los cambios necesarios para no volver a transitar esos caminos. Esa es una forma de sanar, de aprender, de evolucionar y de avanzar que no requiere terapia, en realidad requiere que yo me responsabilice y tome las decisiones que requiere mi vida para cambiar y para sentirme mejor. Cuando no puedo, cuando no me animo, cuando paso mucho tiempo trancado o cuando no tengo ni idea por dónde viene la parte de que tengo que transformar, es cuando necesito la mano o la ayuda de un terapeuta, que en este caso con la terapia que yo hago, lo que les puedo transmitir es la lectura energética y emocional inmediata de cuál es su estado o de qué emoción está detrás del problema que estoy viviendo. Por ejemplo, tengo un problema de relacionamiento con un familiar y yo me enojo mucho y lo critico y lo juzgo y está todo mal y mira lo que hizo, mira lo que me hizo, mira lo que le hizo a mi madre, mira cómo se comporta. Bueno, eso está bien, esa es la interpretación o el juicio que yo tengo de esa situación. Bueno, pero si yo quiero avanzar en mi vida, yo tengo que liberarme de eso, tengo que liberarme de esa carga, de ese juicio. ¿Cómo lo hago? Viendo qué emoción me provoca esa situación y haciéndome cargo de liberarme de esa emoción. Por ejemplo, ese enojo puede significar que en realidad me enoja. El enojo es mental, el enojo es una interpretación mental que yo juzgo algo y desde esa interpretación me provoca ese enojo en las emociones. El enojo empieza en la mente. Entonces, imagínense, solo con interpretar algo diferente podríamos dejar de enojarnos. Pero imagínense que algo está mal lo que hizo, entonces yo me recontra enojo. Cuando
¿Cómo hago para que eso no me afecte más? Porque el enojo es energía que hace daño donde está y hace daño cuando quiere salir y si se queda adentro también queda dañando nuestro cuerpo. ¿Cómo hago para liberarme de ese enojo con esa persona, con esa situación? Observo y tengo que ir más hacia mí a ver qué está provocando ese enojo, por qué yo me enojo tanto. Entonces, si es un juicio mental, si es un juicio que yo hago con esa situación, dejar de hacerlo y o ver qué hay atrás de ese enojo. La inmensa mayoría de las veces, de los casos, el enojo, atrás del enojo hay un gran dolor. El dolor provoca que yo me enoje porque me está haciendo doler. Sin embargo, yo ya no soy consciente, ya no siento ese dolor. Lo que siento es la reacción última, que es el enojo. Entonces, el enojo siempre, la inmensa mayoría de las veces, detrás hay un gran dolor que cuando lo tocamos o cuando alguna situación o alguien toca ese dolor, nos hace reaccionar porque me hiciste doler, me duele esto que. Entonces, si yo digo esto que estás haciendo está mal, estoy proyectando un juicio sobre la persona o sobre la situación. Si yo digo esto que estás haciendo me enoja, me estoy haciendo cargo de ese enojo, pero todavía no fui con la suficiente profundidad para poder liberarlo. Si yo digo frente a eso, bueno, esto que estás haciendo, yo no estoy ¿qué estás haciendo? Yo no estoy de acuerdo porque me provoca enojo, porque en realidad me duele. Cuando yo digo me duele, ahí llegué profundo a donde está el origen de cuál es mi enojo, por ejemplo, frente a una situación. Esa es la forma, la forma de transitar las emociones de una manera introspectiva y de una manera de ir hacia adentro, ¿no? Las emociones hay muchas formas de liberarlas, hay actos psicomágicos, actos en la naturaleza, ceremonias, vivencias, toda experiencia completa y terrenal de vida con movimiento físico nos mueve las emociones y nos enseña física y emocionalmente. Pero para poder transitar y descubrir algo interno más profundo hay que empezar por la emoción, hay que descubrirla y ahí uno puede ir revelando lo que hay de trasfondo para manejarlo diferente. No sé si va, Javier, bienvenido. No sé si se va entendiendo, si estoy siendo claro con lo que digo, porque a veces escucho o pienso un par de cosas y me cuesta un poco elegir. Entonces quiero saber si se va entendiendo, si voy siendo claro con lo que les cuento. Una de las cosas, les voy a contar brevemente algunas de las cosas que provocan las emociones. Por ejemplo, bueno, los sentimientos, como les decía, son más profundos, pero los sentimientos nos marcan el camino, el rumbo. Eh, yo muchas veces, ahí va, como les decía recién, muchas veces yo puedo sentir la emoción. La emoción es el enojo. El sentimiento es dolor. Yo, por ejemplo, frente a una situación, yo no, cualquier persona frente a una situación de separación, lo que puede estar viviendo es, no, que mira lo que hizo, qué mal, que hijo de la madre, puede estar, dale, muchas gracias, gracias Cecilia, gracias, el milagro es muy claro, me cuentan, gracias. Qué mal lo que hizo, esto estuvo mal, mira, qué desconsiderado, que hijo de la madre, ¿no? Perdón la expresión, pero uno puede despacharse con alguien porque la que se mandó fue horrible. Si eso es una interpretación mental que provoca ese enojo en mis emociones. Ahora, si yo voy a mi sentir, a mis sentimientos, que es un paso más profundo, el mensaje puede ser otro. Yo puedo decir, esto me duele o me da mucha tristeza lo que hizo. Me da mucha tristeza. Entonces, esa profundidad a uno le da otra pauta. Por ejemplo, un enojo, una rabia en una separación, uno va a pelear y va a la disputa y va al conflicto y al choque. Así uno quiere resolver el enojo, quiere tener razón o quiere hacer daño, Ana, ¿cómo estás? O quiere hacer daño a la otra persona. En la tristeza uno necesita conectar con el amor para liberarse de la tristeza. Entonces, quizás si uno reconoce que eso le provoca tristeza, lo que hace es hacer las paces con esa persona en vez de ir al choque. Entonces, la emoción es la rabia, que la rabia me avisa de que alguien traspasó un límite mío. La interpretación mental que yo le doy a esa situación puede provocar que yo exacerbe mi rabia o la minimice o la controle. Pero el sentimiento que hay detrás es lo más importante en cuanto a que, bueno, ¿qué me provoca esto? Me duele.
Entonces, si a mí me duele esto que está pasando, si a mí me genera tristeza con una pareja que me estoy separando, con un hermano que puedo tener problema, con un padre, una madre, si a mí me provoca tristeza, yo voy al encuentro del amor para que esa tristeza no esté más en mí, en vez de ir al choque respondiendo a la bronca, en vez de ir al conflicto o al juicio respondiendo al mental. No sé si, si se entendió bien. Les decía que las emociones, por ejemplo, el enojo provoca energía mal enfocada, energía y una intensidad de energía que se enfoca mal, entonces es destructiva, ¿sí? Porque busca impactar porque se sintió impactado, ¿no? Yo me enojo cuando me hiciste algo, cuando me hiciste daño, me hiciste doler, entonces, bueno, eso es muy, es natural, pero es muy jodido cuando yo tengo mucho enojo acumulado, entonces la reacción que yo tengo con esa persona es desmedida. Yo reacciono por me hizo esto y mi reacción es esto, porque toda la diferencia entre esto y esto es el enojo que yo tengo acumulado de mis años de, de niñez o de la experiencia de vida con mi familia. Entonces no siempre es lo adecuado, la reacción no siempre es la medida justa. La culpa, por ejemplo, se genera, el sentimiento de culpa, sí, la emoción de culpa, el sentimiento se genera por romper pactos o acuerdos aprendidos. O sea, a, alguien, gracias Marianela, alguien te enseñó, nuestra familia, nuestra cultura nos enseñó que esto es así. Yo no lo cuestioné porque no tenía otra información para cotejar como para decir, esto será así. No, no, yo lo aprendí, lo absorbemos como esponjas desde que nacemos, desde antes de nacer inclusive. Entonces, cuando yo aprendo eso, en mi funcionar está incorporado las cosas que están bien y están mal. Y si yo desafío eso, me siento culpable. Entonces, la culpa en realidad no es un sentimiento, es un sentimiento creado por la mente cuando juzga, cuando se juzga a sí mismo de que no está cumpliendo con lo que tiene que ser, con lo que está bien o con lo que es exigido o se pide o se espera de alguien. Hay personas que sienten más o menos culpa, pero todos sentimos culpa en alguna medida porque nuestros padres nos enseñaron qué pasa cuando nosotros somos bebés y por ejemplo lloramos y ahí recibimos como nos agarra nuestro padre así que déjate joder, quiero dormir, ¿no? Entonces, o cuando nos reímos y nos ay qué lindo, qué lindo, qué lindo cómo se ríe, qué simpático. Entonces desde bebito estamos mamando y aprendiendo que o hacemos las cosas como a ellos les gusta o tenemos consecuencias negativas. Y no hay problema, eso es normal, no pasa nada. El tema es que la consecuencia negativa cuando yo soy bebé puede significar mi muerte, porque yo siento que los que me tienen que cuidar, de los que depende mi vida, no me están aceptando, no me están recibiendo. Entonces, esa emoción queda ligado a un mecanismo de defensa que cuando yo la siento de grande, no sé por qué no puedo zafar de eso, porque en realidad quedo guardado con una etiqueta de esto es de vida o muerte. O haces lo que ellos te dicen, o haces lo que, lo que a ellos les gusta, o no te reciben, no te cuidan y te vas a morir. O sea, todo eso no lo pensamos, lo sentimos emocionalmente. Entonces, en casos extremos, ¿no? Estoy hablando de cómo, estoy dando ejemplo de cómo funciona el recorrido emocional, no digo que siempre sea así, pero es bastante normal que esto pase. Entonces, de grande, yo no puedo desafiar la culpa me mata o no puedo desafiar lo que las personas me piden, no puedo decir que no. ¿Por qué? Porque se me va la vida en eso. Y no es que se me va la vida, yo ahora soy adulto, autosuficiente, puedo valerme por mí mismo, pero cómo quedó guardada esa emoción en mí es que o hago eso o no puedo o no sobrevivo solo. Entonces ahí es donde eso es un ejemplo de una emoción que quedó asociada a un miedo básico de supervivencia, cuando en realidad no tiene nada que ver, no funciona así para nada, no funciona así para nada, ni menos cuando soy adulto, que ya puedo hacer las cosas como yo quiero y no tengo que responder a nadie. Les decía el otro ejemplo, el miedo es la contracción de nuestra energía y nos bloquea el movimiento, que después un miedo que no puedo controlar son los ataques de pánico. Los ataques de pánico son emociones de miedo que yo se me desbordan, que ya no puedo controlar. Este, otra cosa, existen las emociones, eh, ¿cómo decir? Que provocan sensaciones negativas y hay emociones que provocan sensaciones positivas o, mejor dicho, hay emociones que nos llevan más a conectarnos con nuestra sombra
o con la oscuridad, o hay emociones que nos llevan a conectarnos más con la luz. Entonces, las emociones de lindas de sentir que nos expanden, que en realidad la luz y la sombra son dos movimientos del universo que en este plano están formando son parte de la misma unidad. Entonces nosotros aprendimos a temerle a la sombra, pero no es que haya peligro, es que es distinta de sentir y tiene distintos funcionamientos, parámetros, y entonces cuando le aprendemos a temer a la sombra, todo lo que asociemos con sombra, con negatividad o con oscuridad, lo vamos a etiquetar como peligroso, como no lo quiero. Entonces, las emociones que nos conectan con la parte de sombra o de apagarnos, no las vamos a querer sentir. Y sin embargo, son experiencias que también nos dejan información y aprendizaje de vida. Ahora, las emociones que nos conectan con la luz, sí son lindas de sentir, pero muchas veces tampoco tenemos tanta información o tanta experiencia de cómo expandir esas emociones. Por ejemplo, la alegría, la serenidad. Hay personas que no sabemos a veces darle tanta importancia a la alegría. ¿Qué alegría? Yo, sí, estoy bien, estoy tranquilo. No, ni bien ni tranquilo, alegre. Alegría, disfrute, diversión. Son todos estados o sensaciones que nosotros generalmente no le damos la importancia que tienen porque expanden nuestra luz, expanden y le dan cabida a las emociones y a los patrones de luz en nuestra energía. Por ende, nuestra realidad se monta en vibraciones mucho más altas y de luz para vivir, y todo fluye de mejor manera. Porque de última, el cometido principal de las emociones es que las sientamos, las transitemos y aprendamos el mensaje que nos dan y que nos dejan, tanto físico como el aprendizaje mental o en nuestra conciencia. Pero el cometido nuestro es ser feliz, estar bien. Entonces transitar y trascender las emociones que trancan nuestra felicidad o nuestra expansión es el cometido último o más importante que tenemos todos. Marianela, me preguntas la ansiedad. La ansiedad sí, es un estado, es con un nerviosismo, es más bien un estado de exceso de energía contenida en el cuerpo. Es una energía que en realidad está mal canalizada o directamente no está canalizada, no sale. Puede surgir la ansiedad siempre está asociada al miedo, para empezar. Está asociada al miedo, la ansiedad. Pero miedo de qué manera o miedo a qué, eso varía en diferentes casos. No es siempre igual. Pero la ansiedad es como la proyección, la constante proyección del mental hacia el futuro. El atarnos al pasado es la depresión, el proyectarnos hacia el futuro nos genera ansiedad. Lo que pasa que esto es una explicación muy, ¿cómo decirlo? Muy básica, muy simple, ¿no? Pero correcta. Ahora, cuando esos funcionamientos ya están en el inconsciente o ya están en la parte automatizada de nuestro funcionamiento, estamos en un estado permanente de ansiedad quizá y no sabemos por qué. Bueno, es porque ya automatizamos y la maquinaria que transmite ese miedo y ese nerviosismo constante ya quedó tras bambalinas, ya quedó atrás del telón. Ya no vemos el funcionamiento de eso, pero sigue estando. Y si llegamos ahí y la desactivamos, podemos encontrar calma, podemos liberarnos de ansiedad. ¿Qué recorrido necesitamos para desactivar esa ansiedad nosotros? En cada caso es diferente, porque cada caso la provocaron casos, situaciones distintas y por ende vivencias diferentes, ¿sí? Pero un poco la ansiedad tiene que ver con eso, con una proyección constante de miedo hacia adelante, que en realidad no se justifica si yo aprendo a anclarme y a centrarme en el presente. Si no aprendo eso, la ansiedad puede que no desaparezca. Ahora, anclarme y conectarme con el presente significa o puede significar, seguramente sí, enfrentar o liberarme de ese miedo que me evita tomar el lugar que tengo que tomar y calmarme. No sé, Marianela, si quedó claro, pero es una explicación un poco general, no tan específica, pero sí, se aplica a lo que vos me preguntaste. Bueno, me parece que no me queda más nada. Yo los invito, si quieren, si tienen alguna pregunta ahora de alguna emoción que no conversé, ya les digo, hoy no pretendí profundizar mucho en qué órganos se alojan ni cómo lo enferma el cuerpo. Yo lo que quería dar la visión energética de las emociones, que es la función, gracias Marianela, es la función o es la expresión energética de nuestra manifestación terrenal, que si nosotros no la atendemos,
eso provoca en el cuerpo funcionamientos o disfunciones que después el cuerpo se enferma. ¿Qué pasa? Eso ya está planteado desde el mental, ya viene desde arriba, pero en la mente yo puedo pensar de otra manera o distraerme. En las emociones puedo no darle bolilla o también distraerme. Cuando llega al cuerpo la enfermedad ya no tengo, porque ya es el último eslabón, ya no tengo forma de mirar para otro lado. Entonces, no hay que alarmarse tanto, pero sí ocuparse. De hecho, si yo, por obra y gracia del Espíritu Santo o de mi búsqueda interior, yo llego a ocuparme de mis creencias en mi mente y de mis emociones, de liberarlas, mi cuerpo no tendría por qué enfermar. Porque el recorrido, yo vengo sanando el recorrido de la energía que llega al cuerpo. Miren cómo es. La energía de mi alma, la energía vital, la energía del universo, llega a mi alma, pasa por mí y llega y se manifiesta en este plano. Todo ese recorrido que hizo pasó por lo que yo soy y pasó por mis filtros y por mis experiencias y por mis estructuras, por todo. Entonces, lo que puede lograr enfermar el cuerpo es que esa conexión que está intacta, en definitiva, con lo que yo manifiesto, sean dispares, que siempre lo es. Porque en el nivel de conciencia que estamos, todos aprendemos a través de las dificultades, todos traemos karma para liberar, entonces ese canal puro de energía, si yo lo que hago es sacarme velos de mis creencias, liberarme de estructuras mentales, sanar emociones, lo que hago es purificar ese ducto de que esa energía de luz pasa a través de mí y se manifiesta. Si yo logro esa unidad o esa pureza de que mi alma se exprese a través de mi cuerpo, perdón, naturalmente sin trabas, yo no me enfermo, no tengo por qué. De hecho, aprendería en otro estado de conciencia, en otro nivel, en otra vibración, pero mi cuerpo no tendría que manifestar disfunciones o enfermedades para que yo ponga la atención ahí. Cuando el cuerpo se expresó con una enfermedad, Adriana, ¿cómo estás? Cuando el cuerpo se expresó con una enfermedad es porque yo tengo que de esa manera empezar el recorrido para adentro y para atrás para saber cuál es la emoción que hay atrás, que genera esa emoción y ahí liberar el patrón y liberarme de eso, aprender. Muchas veces aprender a liberar un patrón es aprender a soltarlo o a decidir diferente. No siempre hay que hacer grandes catarsis para liberar las emociones, sino aprender a tomar internamente decisiones desde el amor propio y no siempre desde seguir cargando lo que está oculto, pero siempre está como es manifestando sobre el cuerpo energéticamente. Bueno, ya veo que no tienen preguntas, que no me han preguntado nada, así que puedo ir cerrando. Gracias a todos por estar. Estamos en contacto para lo que necesiten. Si quieren comunicarse conmigo y preguntarme algo puntual de si la terapia que yo hago es para esto que me está pasando puntualmente, siéntanse libres de hacerlo. Yo con gusto conversamos un ratito y con gusto les explico si es un caso como para mí, para lo que yo hago, o si es un caso para alguna otra terapia en particular más efectiva para atender eso. Recuerden el libro que les recomendé, El Gran Diccionario de las Dolencias y Enfermedades, se llama así, no me acuerdo el nombre del autor francés. Si lo encuentran yo lo bajé a internet, está en internet disponible en PDF, y si no me lo piden, a ver si me fijo acá al toque y lo puedo encontrar, si les digo la información completa. No lo tengo. Así que cualquier cosa me lo piden. Para la próxima, los miedos. Bueno, estaría bueno. Me encantó. Gracias, Silvia. Milagro, me encantó. Esa, sí, la voy a hacer. No, sí, la voy a hacer. No sé si exactamente para la próxima porque tenía otro en mente. Pero los miedos. Voy a hablar de los miedos, que es un tema que a mí me gusta mucho llegar al fondo de eso, que es un tema que da para mucho. Gracias por la sugerencia. Bueno, los saludo. Me despido. Que pasen lindo y nos vemos en un próximo vivo, ¿sí? Gracias a todos por estar. Gracias, Karina. Besos.